al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted qué piensa? Déjeme saludar a la abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, también está dando la batalla en las comunidades, en las batallas para defender los derechos de nuestra comunidad inmigrante, sobre todo los inmigrantes indocumentados. El día de hoy le voy a pedir que nos hable de quienes corren mayor riesgo ante ICE, ante esta situación. Veía hasta imágenes de ICE en lugares en los que nunca nos hubiéramos imaginado y veo también, percibo mucho temor de gente que en tiempos de graduaciones no quiere ni siquiera ir a la escuela de su hijo o hija para la graduación por temor a que pues terminen siendo arrestados por las autoridades de inmigración. Abogada, la saludo con mucho gusto. Ahí está la abogada Lourdes Monteagudo. Le decía quien junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, está defendiendo a nuestra comunidad. ¿Cómo está, abogada? Pues bien, gracias. Como todos los jueves aquí, oyendo lo que está pasando por allá por México y siempre estando al, al pie del cañón con lo que está pasando por acá, porque hay que entender lo que está pasando y hay que ver lo que no está pasando, que debemos saber. Básicamente, hay muchas cosas que estamos todos los días tenemos algo que nos preocupa, porque una de las cosas que está pasando es que el señor Trump y su gente hace eso a propósito para que la gente tenga miedo. Lo primero más grande y lo más que ellos hacen es meter miedo para que las personas tomen decisiones que a veces no deben ser las decisiones correctas para ellos, pero con el miedo pues uno hace a veces cosas que no debe. Um, las leyes de inmigración en los Estados Unidos no han cambiado. Es decir, que las cosas que hacen bien o mal ya están ahí en el sistema y lo han estado por años de años de años. No es algo nuevo. Pero como se oye tantas cosas raras que se supone que han pasado o están pasando que no pasaban antes, entonces uno no sabe si es que algo nuevo está pasando, algo que no se sabía antes, pero les quiero comunicar que, y siempre recuérdense de mí, las leyes de inmigración no han cambiado. Ahora, para uno llegar a poder tener los beneficios de esas leyes de inmigración, uno tiene que calificar para eso. Y siempre ha sido así. Y hay diferentes maneras de llegar a poder tener residencia permanente, porque eso ya está en lo que serían las leyes de cómo uno llega a la residencia permanente, o después cómo uno llega a la ciudadanía, o los que quisieran o ya creen que pudieran hacer algo, pero cuando uno ve lo que tienen en su expediente, resulta de que no va a poder hacer porque ellos mismos se cancelaron porque tuvieron algo, hicieron algo que cancelara esa posibilidad. Y otras cosas, ¿no? Vamos a ponerle cuando los hijos pueden ayudarlos, cuando los hijos no deben hacer nada. Todas esas cosas, pues, son pedacitos de lo que ya es la ley migratoria y siempre ha sido. Lo único que con esto que ha pasado con el señor Trump y el enfoque que le ha puesto al querer deshacerse de las personas de otros países aquí en los Estados Unidos, y lo digo así porque si fuera por él, todos estuviéramos fuera. Lo único que, como hay leyes, pues tiene que limitarse a decir que son las personas que están aquí indocumentadas o están aquí sin permiso o vinieron con permiso pero se quedaron. Entonces él le da la vuelta al asunto tirándole a los que se supone que están aquí indocumentados. Pero muchas de esas personas indocumentadas han estado aquí mucho tiempo y han vivido y han trabajado y han hecho, ya tienen hijos que fueron hasta nacidos aquí y todo lo demás. Pero si uno no entiende que todo es basado en una ley o las leyes que han estado ahí por muchos años, uno cree que algo ha cambiado y verdaderamente no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado es de que este señor y la gente con él le gusta usar esto de la inmigración para meterle miedo a muchas personas que están aquí, que vinieron indocumentadas, que se han quedado indocumentadas y que verdaderamente si ahora o antes, si los hubieran arrestado, pues tendrían que presentarse a un juez y a convencer al juez de que uno tiene manera tiene algo que lo ayudaría a uno a quedarse.
Y si no lo tiene, entonces le dan una orden de deportación. Antes el oficial o el juez le hacía como un trato, bueno, ¿cuánto tiempo necesitas para irte? Se hacían como un trato ahí entre ellos y la persona entonces se iba a tiempo, se registraba que se había ido y ya entonces pues comenzaba otro proceso de cuántos años uno tiene que estar fuera para poder después regresar bien. Pero nada de eso verdaderamente se conversa. Lo único que está pasando en este momento es de que lo que se oye es lo más difícil del proceso migratorio, que es cuando el gobierno, en este momento el de Trump, quiere deshacerse de personas que están aquí, que han estado aquí, no verdaderamente porque sean inmigrantes o no es porque ellos necesitan sacar de los Estados Unidos a mucha gente, porque ahora lo que viene en cuestión de cómo se hacen las cosas, el futuro de todo lo que es las computadoras y todo lo demás, van a cambiar lo que necesita un país. En este caso, antes se necesitaba mucha gente trabajando en fábricas, trabajando en lugares donde podían trabajar sin tener que haber estudiado, sin tener que tener conocimientos de computadoras o de finanzas, porque la computadora es la que va a hacer el trabajo, pero uno tiene que saber cómo entrar a hacer lo que se necesita hacer. Entonces, ellos están tratando de deshacer de la gente y desafortunadamente las personas que están aquí, que son inmigrantes y que nunca han podido llegar a tener una residencia permanente o una ciudadanía, que ya los hace entonces ciudadanos de los Estados Unidos, pues están en peligro porque tendrían que poder demostrarle a un juez que tienen algo legalmente que hace que ellos puedan entonces pasar por un proceso para llegar a la residencia. Pero entonces, entre miedo y miedo, las personas que pueden hacer algo, que tienen cómo llegar a la residencia o que pueden ya llegar a la ciudadanía, tienen tanto miedo que entonces no hacen nada y se quedan trabados en el sistema. Y entonces añádele a eso además que cuando cosas como estas pasan, salen un montón de gente que son criminales a tratar de sacarle jugo a la gente que tiene miedo. Y entonces vemos a que ahora hay un problema porque tenemos abogados que están cobrándole a la gente miles de dólares y no pueden hacer nada, pero ya le están cobrando, como ellos están diciendo, bueno, esto lo van a sacar, entonces ya después no voy a tener problemas para que me estén reclamando. Eso para mí es lo más importante entender, que en momentos como este lo que sucede es que salen de todos lados gente malintencionada, gente que no tiene principios, gente que creen que usted no va a tener poder llegar ni siquiera a entender lo que le pasó, pero les quieren sacar su dinero. Y eso, desafortunadamente, estamos oyéndolo en la oficina, que ya vienen personas después que le ha pasado eso a decirnos lo que le pasó. Pero ya cuando ya pasa, es muy difícil echar para atrás porque esa gente no le está dando verdaderamente los nombres correctos, no le está diciendo verdaderamente quiénes son, se mudan, si es que están robando mucho, después de un tiempo se van para otro lado o cambian a la persona que aparece como la que sale a hablar sobre lo que se supondría que era su caso. Pero hemos estado oyendo mucho eso de que gente que está yendo a abogados a tratar de ver qué hacer por el miedo que tienen y resulta que lo que les sale todo muy mal porque le cobran miles de dólares sin hacerle nada o diciéndole que le van a hacer, pero después se sabe que cuando uno ve lo que ellos nos traen a nosotros para ayudarlos a ver si se puede hacer algo, ellos no deberían haber hecho nada desde el principio. Entonces, si no deberían haber hecho nada para el principio, ese abogado debería habérselo dicho y no dejar o cobrarle miles de dólares para que después ese caso no se pudiera mover. O si se moviera, era para que entonces lo fueran a arrestar a su casa, porque lo que usted está haciendo cuando comienza un caso con inmigración que no va a salir bien, ellos ya tienen su información, saben dónde están, saben quiénes son. Entonces, por eso es que este momento es muy difícil, porque no es solamente lo que está haciendo el señor Trump, sino lo que están haciendo la gente por el miedo que tienen y ese momento entonces lo usan los malhechores para tratar de sacar, además de todo lo malo que puede ser el gobierno, otras cosas que entonces son peores, porque ni siquiera uno puede ir al gobierno a decir esto me pasó. Entonces, pues, ¿quiénes son los que más tienen
problemas con ICE? Bueno, pues las personas que tienen órdenes ya finales de expulsación o de deportación, que son, que cuando yo digo antes, quiere decir que a veces hay gente que ha estado aquí en los Estados Unidos después de haber estado enfrente a un juez y haber sido declarado deportado, han estado aquí 10 años, 15 años, porque se quedaron y nadie los ha encontrado, nadie ha hecho nada, y por lo tanto esa persona ha seguido viviendo acá. Entonces, tiene orden de deportación, usted, aunque nadie lo sepa, aunque nunca le ha salido, si la contestación es sí la tengo, entonces usted tiene un problema grave porque cuando primeramente lo conocen en el sistema, segundo, si lo llegaran a encontrar, usted no tiene cómo pedirle a un juez mayor cosa, aunque se supone que si usted ha vivido aquí 2 años por lo menos, puede decirle eso al juez como algo que ayude y a veces puede ayudar, pero si usted me dice, sí, yo he estado aquí, no sé, 15 años y ya he venido a inmigración tantas veces y me dijeron que tenía que ser, ya me tenía que ir, pero no me fui, entonces ya ahí se complica la conversación y ya esa persona posiblemente no tenga cómo evitar que lo deporten, porque la deportación es, no te queremos aquí, no hay manera de que te puedas quedar, vete. Y entonces, como no te has ido o dijiste que te ibas, pero no te fuiste, entonces te vamos a arrestar para nosotros mismos llevarte y que salgas de aquí. Entonces, toda esa parte que suena tan negativa es lo que se oye y lo que deberíamos entender, pero no deberíamos usar para lo que pudiese ser nuestro futuro si es que sí tenemos cómo arreglar, sí tenemos cómo hacer ciertas cosas. Pero la única manera que podemos saber eso es si le hacemos una evaluación de su caso, si se puede decir desde que oyendo todo lo que ustedes nos cuentan, si se puede o no se puede. Inmigración, las leyes de inmigración son muy claras, son o sí se puede o no se puede. Claro, no son fáciles para la persona que no brega con esas leyes y que además son a veces una ayuda a la otra, ¿no? Entonces tiene que la persona que le está dando la información tiene que saber de las leyes migratorias y cómo se combinan o cómo no se pueden combinar. Como Por vamos a eso, poner, sí, dime. por eso le voy a pedir a la gente que nos está viendo y escuchando que acepte esta invitación para que haga una cita, para que le hagan una evaluación de su caso sin costo al 773-847-6465, 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos y desde México, póngale el +1 o el 001 al principio, 773-847-6465. Iba a dar ejemplos, abogada. Que, bueno, ahora todo se habla, ¿no? De que si tienes antecedentes penales, pues vas a ser detenido. Bueno, aún si nada, si uno tiene problemas con antecedentes penales que ya están en el sistema, pues sí, esos son los más problemáticos, porque es decir, ellos ya tienen el problema de que si los encuentran, entonces van a saber que ya tuvieron problemas con la ley, y a eso no los van a ir a ni dejar que ir a ver a un juez. Pero hay personas que tienen, vamos a poner, una residencia, la tarjeta de residencia, pero además tuvieron un problema con la ley y ese problema con la ley hasta ahora por lo menos no aparecía como que había sido algo que le quitara la residencia. Pero ellos si lo encuentran y ven que encuentran a esa persona que ya tuvo un problema con la ley, aunque esté con residencia, le pueden quitar la residencia porque la ley dice que una persona que ha cometido un crimen mayor ya no puede tener una residencia que fue dada porque se suponía que usted era buena persona, estaba trabajando aquí, tiene lo que sea. Entonces, le pueden quitar lo que le dieron si es que usted ha hecho algo y aparece en el sistema. Entonces, ¿cómo aparecen las cosas de buenas a primera cuando lo arrestan? Usualmente porque ya le habían tomado huellas digitales antes. Es decir, que si a usted ha tenido algún momento donde lo han arrestado, le han tomado huellas digitales, esas huellas ya están en el sistema de computadoras de los Estados Unidos y entonces si lo arrestan ahora y le toman huellas digitales, entonces va a salir como que es una persona que ya tiene un problema legal en su pasado o alguno que ya hubiera sido, se supondría que ya hubiera sido deportado, se suponía que se iba a ir deportado, pero no se fue o se fue y regresó.
Y entonces, o a personas que tienen ciertos estatus o ciertas maneras de estar aquí que no son permanentes, sino son temporales. Y si ya se le caducó el tiempo, entonces, aunque uno piensa, han podido seguir haciendo su vida, han podido trabajar, pero legalmente ya usted no tiene permiso de estar aquí. Entonces, si lo encuentran, se supone que ya entonces no tiene manera de hacer mucho. Ahora, si ha estado aquí más de 2 años, tiene el beneficio de poder decir, yo he estado aquí más de 2 años y quiero ver a un juez, porque se supone que si uno ha estado aquí y nada más son ciertos tipos de casos que pudiesen rescatarse, entonces un juez pudiera ayudarlos. Pero en este momento hay tanta confusión que es problemático y además entonces están saliendo por todos lados gente que dicen que son abogados queriéndole cobrar o cobrándole a gente miles de el otro día una señora $15,000 le pidieron para hacer un trámite que no podía hacer porque después de hablar con ella, esa señora no debe tocar a inmigración porque ella no puede. Entonces, pero le pidieron $15,000. Entonces, hay que tener mucho cuidado y, y llamen a las oficinas de nosotros, de Asociados de México. Estamos recibiendo muchas llamadas, así que tienen que tener un poquito de paciencia porque hay mucha gente llamando para ver que le hagamos su evaluación gratis, porque nosotros, si le hacemos la evaluación gratis, le podemos decir si usted pudiese hacer algo o no, no se puede hacer nada, o pudiese hacer algo si se puede limpiar esto, o si se puede hacer lo otro, porque nosotros entendemos lo que hay que hacer, sabemos que se puede hacer, que hay muchas personas que pueden pasar por el proceso si se limpia algo que ya está ahí, que pudiese usarse contra usted, pero, y no le vamos a cobrar ni un centavo por decírselo, pero tenemos mucho, me molesta mucho oír que tantas personas están siendo destruidas porque tienen miedo, pero el que le está destruyendo más la vida es una persona que se está presentando como que si fuera un abogado. Entonces eso me molesta mucho porque se supone que el abogado legalmente no puede mentirle a la gente y no puede hacer lo que están haciendo. Pero obviamente muchos de esa gente puede ser que ni sean abogados, ellos se hacen pasar por abogados y ustedes no saben quién es quién. Entonces hay que tener cuidado. Si van a un abogado donde sea que estén seguros que de verdad sea un abogado. Si le piden dinero por adelantado y es un dinero sustancial, así le dan, como esta señora que le pedían $15,000, tuvimos una que dijo que le habían querido cobrar 30,000, bueno, cosas así, entonces eso no está bien, no suena bien porque no está bien. Y lo que queremos es que ustedes se alerten a esas cosas. Y por otro lado, que se protejan con lo que tienen, porque si tienen cómo llegar a arreglar, entonces deben hacerlo, porque todas las personas que están pasando por nuestra oficina, que se ha seguido moviendo todo, se han hecho las cosas que se iban a hacer o las nuevas que están haciendo, ninguna de esas personas han tenido ningún problema. Es decir, que si usted califica de verdad y puede hacerlo, puede pasar por el proceso sin tener el miedo de que lo van a arrestar porque algo va a salir o porque está trabajando con un abogado que no es un abogado y entonces ellos mismos lo están entregando y ellos están cogiendo el dinero porque saben que ya usted después no va a poder ir a reclamarlo. Por lo Así que está que, diciendo, hay que también invitar nuevamente a la gente que ya tiene la residencia, que se hagan ciudadanos, porque bueno, también en esta espiral de, pues es que uno tiene cuántos años viviendo en Estados Unidos. Y si usted comete un error, pues tiene que saber si ese error que cometió, ese delito, ese crimen, ese pleito familiar, ese caso de violencia doméstica, esa parada de tráfico con posesión de marihuana, todo, ¿qué impacto va a tener? No es así de enchilame otra, estamos en momentos complejos. Si bien las leyes no han cambiado, sí son momentos complejos y por eso le voy a pedir a usted que nos está viendo y escuchando que no importa en qué parte de Estados Unidos esté, marque y haga una cita para que le hagan una evaluación de su caso sin costo. 773-847-6465, 773-847-6465 y como siempre le digo desde México, marque el +1 o el 001 al principio. 773-847-6465, abogada. mira, cuando yo digo que las leyes no han cambiado es porque quiero que entiendan
que si uno califica para lo que la ley da o exige, entonces uno puede seguir haciendo sus casos y al contrario, deberían hacerlo ahora más que nunca porque verdaderamente es el momento donde ustedes tienen que acabar de resolver su situación. Pero no es que haya cambiado nada más que porque el señor Trump es el señor Trump. Es porque la ley es la ley. Y antes puede ser que no estuviéramos oyéndolo todos los días en la televisión, pero sí arrestaban a gente, sí había personas que las deportaban todos los días. El sistema de inmigración en los Estados Unidos es enorme, tiene muchas oficinas, todos los días había gente, hay gente en esas oficinas, y eso antes de Trump. Lo que quiero que entonces no dejen que el miedo que el señor Trump hace que uno tenga porque por lo que uno oye en la televisión, por lo que uno ve o lo que sea, deje de que usted vaya a alguien que sepa de inmigración y le diga, sí puedes hacer algo o no debes hacer nada por esto y por esto y por esto, y que le den explicación y si se puede, entonces de que no hagan algo como eso que estamos oyendo de que le cobran $13,000 por una cosa que no vale $13,000, pero usted no sabe y entonces empieza a pagarles y resulta que después la persona se desaparece. O si se queda, aun cuando sea abogado, le están cobrando esas cantidades de dinero, eso no es correcto. Cada persona se le tiene que hacer la asesoría de qué se puede hacer y dependiendo del caso en sí, dependiendo de lo que se tiene que hacer, hay costos para inmigración, hay costos para el abogado, hay costos que se tienen que entender que son vamos a ponerle, de tener que mandar cosas por el correo electrónico o hacer esto, lo otro, que uno a veces dice, no, porque no tengo computadora. No necesita nada de eso, lo que necesita es entender qué es lo que se tiene que hacer y si usted puede o debe hacerlo. Ya sabiendo eso, entonces no meterse a hacerlo con personas que obviamente lo que están es tratando de sacarle el dinero por gusto, hacerlo con personas que sí sepan que tengan reputación. Nosotros queremos ayudar a la mayor cantidad de gente posible que nos llame, pero también sabemos que somos nada más dos personas, ¿no? Dos abogadas que no podemos ayudar a todo el mundo. Y por tanto, esta conversación no es solamente porque quiero que me llamen a mí o que quieran los servicios de Asociados de México y de mi oficina, sino porque quiero que se protejan y que me oigan cuando están en esa situación y digan, la abogada Monteagudo dice que esto no suena bien, porque me van a porque no sé qué hacer, pero no suena bien. Así que es cosa difícil. Y una de las cosas específicas que sí hace mucho daño es tener problemas con la ley. Aun cuando hayan ido a corte, aun cuando un juez le haya ayudado a bajar la condena, si lo condenaron, esas condenas salen. Y básicamente hay muchas personas que desafortunadamente tienen eso y creyeron que se había quedado atrás porque no hicieron nada después ya que el juez dictó lo que sea, pero ahora ellos están buscando toda la gente que tengan algo en su pasado para decir, esta persona no necesita, ya no va a tener el respaldo de la ley, sino que los podemos arrestar inmediatamente y adiós. Así que hay que tener cuidado. Hay que también organizar la vida, organizarse ustedes, buscar todos sus documentos, tener todo listo por si acaso tuvieran que salir, sobre todo si creen que pudiesen ser ustedes deportados por el hecho de que tienen algo en su pasado o porque están aquí legalmente y tienen el miedo de que pudiera llegar eso. Pero si los arrestan y tienen manera de poder arreglar, uno puede negociar con el juez en el momento después del arresto, pero el asunto es que uno tiene que saber lo que tiene. Y eso es lo que a veces las personas no saben y después pues caen en manos además que en vez de ayudar lo que hacen es hacerlo peor. Así que bueno, espero que me escuchen un poquito, llámenos para ver pues, si podemos ayudarlos a hacer las evaluaciones gratis por teléfono. Tengan un poquito de paciencia porque sí tenemos mucha gente llamando, pero no se den por vencidos. Si pueden, comiencen es la mejor manera de protegerse, es comenzar un proceso que sí puede llegar a su ciudadanía o a su residencia y por lo tanto queremos que no nada más
digan, bueno, estoy bien en este momento, sino si pueden hacer algo para mejorarlo, que lo hagan en este momento, porque las leyes siguen estando bien ahí, la gente sigue pasando por los procesos y vemos que esa parte del sistema, mientras uno califique, no ha sido dañado de ninguna manera, o que estén usándolo para entonces que usted se quede, vamos a ver, se tenga que quedar en el país de origen, nada más que porque hicieron algo que cuando ya se fue, entonces ahí fue que le encontraron de que no querían que ya regrese por algo que le pasó hace 3 años o 10 años o 15 años. Entonces, todo eso se tiene que hacer antes de hacer nada, pero no vivir con el miedo de sentarse en la casa y no hacer nada, porque entonces más nunca van a salir del problema que tienen, porque el sistema de inmigración de los Estados Unidos no ha cambiado, y puede ser que eventualmente cambie el presidente y las cosas se calmen un poco, pero las leyes siguen estando ahí. Y el problema con los Estados Unidos es de que ellos ahora no necesitan la mano de obra que necesitaban antes. Y por lo tanto, ellos no quieren tanta gente aquí como necesitaban antes para trabajar en las fincas, ahora todo es hablando de los robots y de la parte electrónica, de cómo se va a hacer todo en el futuro. Para nuestros hijos, ese va a ser la vida de ellos, pero para ya las personas que han estado aquí muchos años, puede ser un problema grave porque no van a tener los trabajos que antes había. Entonces, todas esas cosas se tienen que ir pensando, pero no con miedo, sino con entendiendo lo que está pasando y haciendo planes de lo que uno pudiese hacer o va a necesitar hacer para estar bien. Claro. Pero, y eso es verdaderamente, tú sabes que todas las semanas hacemos, digo casi lo mismo, pero es por eso, porque vemos que hay mucha gente que está cayendo en las manos de muchos malhechores. Así es, y por eso, mire, yo le recomiendo a quien yo conozco por años, a quien ha ayudado incluso en casos de mi familia, la abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, sigue ayudando a gente como mi familia, a gente de la comunidad, con sus trámites migratorios. Haga una evaluación de su caso, que le hagan una evaluación de su caso sin costo, para que no caigan las garras de los inescrupulosos que se dicen estar con usted y lo único que quieren es su dinero. Por eso es sin costo la evaluación del caso con la abogada Lourdes Monteagudo y Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. Marque al 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos. 773-847-6465 y desde México, marque el 001, el +1 primero, y luego el número 773-847-6465. Querida abogada Lourdes Monteagudo, ¿con qué cierra? Bueno, como siempre, cuídense mucho, traten de estar lejos de personas que puedan causarle daño porque hacen algo que entonces crea el momento donde llaman a la policía, donde la gente entonces se encuentra en algo que uno no pensaba que iba a pasar. Y tengan mucho cuidado, pero tranquilícense un poco porque el miedo hace mucho daño, le hace daño a usted como persona, a la salud, pero también le hace daño a la comunidad, porque la comunidad que tiene mucho miedo, entonces no hace lo que necesita hacer para poder estar bien. Y eso es lo que queremos, ayudarlos a que entiendan esa dualidad que hay en este momento. Sí, tenemos que preocuparnos, pero tenemos que también saber que podemos hacer cosas que pueden ayudarnos y seguir haciéndolo, no meternos en la casa y estar ahí sin saber qué hacer, con miedo, porque eso no le es bueno para su salud, no es bueno para sus hijos, no es bueno para la comunidad, y necesitamos entender lo que está pasando. Hasta la próxima Le mando semana. un abrazo y nos vemos el próximo jueves, abogada. Cuídese mucho, salúdenos a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. Usted que nos está viendo y escuchando.